Bueno, un saludo especial para todos. Es un gusto seguir con esto de la percepción, seguir trabajando aspectos de la percepción o de los tipos de percepción. Hoy quiero meterme un poquito en la percepción del tiempo. Sí, es interesante ver cómo cuando estamos contentos en una fiesta, en algún proceso interesante, el tiempo nos pasa rápidamente. Pero cuando estamos en un proceso aburrido, haciendo una fila, esperando una llamada, esperando definir algo, el tiempo pasa muy lentamente. Eso es muy interesante y es uno de los aspectos que se debe revisar cuando uno revisa los tipos de percepción. Entonces arranquemos, ¿sí? Lo primero que debemos saber es que aquí no se trata de revisar el tiempo físico. El tiempo físico pasa por segundos, minutos, horas, etcétera, etcétera. No, no nos interesa el tiempo físico, sí que llega hasta los años luz. No, nos interesa la percepción del tiempo, cómo percibe el sujeto el tiempo, cómo se da cuenta el sujeto del tiempo, ¿sí? Entonces, hablamos de la percepción del tiempo. Cuando hablamos de la percepción del tiempo, hacemos referencia a un concepto muy interesante que es la protensidad. Protensidad hace referencia a la percepción del tiempo. Y entonces los científicos empiezan a meterse en el cuento de revisar qué pasa ahí. Y encuentran que no hay órganos o no se han identificado hasta el momento estructuras cerebrales claras que tengan que ver con la percepción del tiempo. Tampoco se han encontrado órganos, ni tampoco es tan medible como creíamos, no es mesurable, sino que se han encontrado variables cognitivas bastante relevantes. Y esas variables cognitivas vamos a intentar verlas ahora, ¿sí? Con variables cognitivas, ¿a qué nos referimos? Lo que es, los procesos psicológicos, sensación, percepción, atención, memoria, emoción, etcétera, etcétera, ¿sí? Que ya vamos a ir profundizando un poco en ellos. Recuerden dos aspectos importantes. El ritmo de la vida del ser humano se llama ritmo circadiano. La palabra viene de circa, aproximadamente, y de diem, día. ¿Sí? O sea, aproximadamente un día. Se supone que los grandes científicos dicen que el ritmo biológico de un ser humano normal está entre 24 horas con 18 minutos. ¿Sí? Ojo, parte de ese día la pasamos durmiendo, parte de ese día la podemos pasar en la universidad, con amigos, etcétera, etcétera. Pero nos movemos en ese registro, en el día. Sí, todos sabemos que la mayor actividad cognitiva por lo general se da en las mañanas y disminuye un poco al mediodía, aumenta eso, pero eso depende de nuestras costumbres sociales y culturales. ¿Sí? Se ha descubierto hasta el momento que la retina tiene que ver con ese ritmo circadiano. Entonces ustedes dirán, pero el ojo no tiene mucho que ver en el asunto. Claro que tiene que ver. La luz tiene que ver. ¿Sí? La luz que entra de la retina va a pasar un poco a nuestro hipotálamo y va a pasar también al núcleo supracasmático. Este le manda señales a la glándula pineal y esta va a provocar que aparezca una hormona que se llama la melatonina. No confundir con la melanina, la melatonina. La melatonina va a darse un poquito más en la oscuridad y va a sincronizar lo que es el sueño, pero también va a sincronizar ese ritmo circadiano que tenemos. Primera conclusión, los seres humanos parecemos hechos para vivir de día, ¿sí? O evolutivamente vivimos de día. Entonces se preguntarán algunos, bueno, ¿qué pasa con los que viven de noche? En algún momento parece que eso también tiene sus costos en algunos aspectos, ¿sí? Ojo. Entonces ya sabemos, circadiano, viene de día, hacemos todas las actividades durante el día. Entonces va a aparecer un gran científico que se llama Howland. Sí, el señor les voy a contar un poquito su anécdota o su vida, esos cuentos que gustan contar a veces. El señor se le enfermó la esposa le dio fiebre. Y él va a decir, los seres, y la esposa, curiosamente en su fiebre, perdió la noción del tiempo un poco, ¿sí? Como le ha pasado a mucha gente, ¿sí? Entonces él va a decir, los seres humanos tenemos un reloj biológico. ¿Cierto, Howland? Tenemos un reloj biológico que tiene que ver con lo circadiano. Y ese reloj biológico depende de la temperatura, ya que la temperatura afecta la tasa metabólica y la temperatura corporal.
el señor se dedicó a investigar. Profundizó en vainas muy interesantes, por ejemplo, que la percepción del minuto es diferente cuando tienes fiebre y cuando no la tienes. Sí, cosa muy interesante en mi concepto. Pero no encontró pruebas suficientes para hacer esa relación entre temperatura y reloj biológico. Sin embargo, cuando estamos en nuestra mayor actividad, en lo que podríamos llamar nuestro mayor estado de vigilia, sí hay una diferencia de temperatura a cuando estamos en un sueño profundo. ¿Sí? Listo. Hoagland lo dejamos ahí, pero él nos da algo muy interesante, que es la opción de que exista un reloj biológico. Seguimos un poquito y algunos dijeron, bueno, revisemos si ese reloj biológico existe y revisémoslo con algunas drogas. ¿Sí? Algunos han hecho esos tipos de ensayos. Entonces van a decir algunos, bueno, se comprueba que cuando consumes anfetaminas, cafeína, marihuana, mescalina o LSD, el tiempo se extiende. Pero otras drogas como el óxido nitroso acortan el tiempo. Entonces por ahí empezaron a ver que las drogas que aceleran las funciones vitales llevan a lo que llamamos una sobreestimación del tiempo. Esa sobreestimación del tiempo lleva a que la experiencia del tiempo se aumente, se sienta que el tiempo pasa más lento. Pero ojo, hay otras que lo acortan. ¿Y qué sucede con estas? Por lo general es la función contraria, las que tienden a que las funciones vitales no se aceleren, sino que se bajen un poco. ¿Sí? Ojo, entonces no sé, podríamos, por ejemplo, mencionar cuando se toma mucho café, que ese tipo de cosas suceden. ¿Sí? Ojo con esa parte. Entonces, ojo, con las drogas, cosa que no quiero que ensayen, hay drogas que extienden el tiempo y que lo acortan. Todo depende un poco de la función metabólica que las drogas produzcan. Entonces aparecen otras variables, pero entonces los científicos y los psicólogos que se preguntan por la percepción del tiempo empiezan a decir, el asunto tiene que ver con las teorías cognitivas y tiene que ver con la actividad cognitiva, con el funcionamiento de los procesos psicológicos y con el funcionamiento del procesamiento mental de la información. Y aparecen dos teorías muy fuertes. La primera de ellas dada por Ornstein, ya la vamos a ver, y la segunda con la que yo me identifico, que es la teoría cognitivo-atencional. Miremoslas un poco. ¿Sí? Ornstein va a decir que el paso del tiempo tiene que ver un poquito más con la memoria. Nuestra memoria codifica y almacena cosas. Entonces, en un tiempo corto, cuando nos pasan muchas cosas, la cantidad de sucesos lleva a que nuestra memoria esté funcionando rápidamente y eso hace que el tiempo pase rápidamente. Llenamos nuestra memoria en lo que llama él intervalos llenos. La complejidad de las experiencias nos hace que recordemos muchas cosas. Y entonces, entre más cosas vivamos, más cosas vaya haciendo nuestra memoria, más cosas vaya recordando nuestra memoria, más rápido se nos pasa el tiempo. ¿Sí? Entonces, entre más acontecimientos tengamos, más rápido se nos pasa el tiempo. Por ejemplo, vamos a una fiesta, entonces que fulanito está haciendo esto con fulanita, que sultanito se salió, que esto, que este otro, que hubo una riña, que hubo esto. Eso hace que el tiempo pase rápidamente porque los sucesos pasan rápidamente y nuestra memoria lo va codificando y almacenando. Ojo, hubo algo ahí curioso, o hay un hecho curioso que es importante mencionar. ¿Qué sucede cuando estamos de malas? Digámoslo de alguna manera. ¿Qué sucede cuando nuestras emociones son negativas? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, estamos viviendo un despecho y alguno por ahí dice, esto es una vaina muy larga, profe, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Sí? Entonces, ojo, cuando se da esas situaciones, se va a reconocer que las emociones también tienen que ver con la percepción del tiempo. ¿Qué sucede? Cuando estamos viviendo cosas chéveres, nos sentimos bien. Y entonces esa emoción hace que las cosas pasen rápidamente. Pero cuando estamos viviendo cosas tristes o cosas duras, pasa lentamente porque la emoción también tiene que ver en su unión con la memoria. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Porque es bastante interesante pensar que la emoción también tiene que ver con los procesos de percepción del tiempo. ¿Sí? Y que está ahí. Yo me identifico más con la siguiente teoría, que es la teoría cognitiva atencional, que va a decir que la atención es un filtro, diría James. Yo diría que la atención son un conjunto de recursos y esos recursos compiten por estar bien. Algunos científicos han dicho que
La atención tiene dos procesadores. Un procesador que nos permite estar pendiente de los estímulos, como ustedes están pendientes de este video, espero. Y un procesador que nos permite ver el paso del tiempo. Los dos compiten por los mismos recursos, ¿sí? Entonces, si uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, ojo, cuando yo le estoy prestando atención, ¿a quién está en la fiesta? ¿Cómo está en la fiesta? A bailar, a que pasa esto, a que pasa este otro, el temporizador deja de funcionar. Pero si yo estoy en una fila con pocos, sin tener a qué prestarle atención, no hay muchos estímulos ahí, el tiempo pasa lento. ¿Por qué? Porque los recursos de la atención se concentran en el temporizador. Cuando uno disminuye, el otro aumenta, ¿sí? Entonces, cuando uno está distraído, el procesador funciona y el temporizador se baja. Pero cuando uno está aburrido, el temporizador aumenta y el procesador baja. ¿Listo? Ahora sí, esas son las dos teorías cognitivas de el proceso de la percepción del tiempo. Tienen derecho ustedes a hacer su crítica y a ver hacia cuál se inclinan un poco más. Ahora sí, hay algo que es impresionante y es que con la edad el tiempo empieza a pasar más rápido. Cosa muy curiosa, ¿sí? Algunos lo adjudican a que entre menos edad tengo, menos nivel de referencia tengo. Entonces, cuando uno es pequeño, el tiempo pasa muy lento, pues porque uno no ha vivido muchos años, ¿sí? Cuando uno ya empieza a vivir más años, entonces empieza a ver que el tiempo de referencia es más cortico. Entonces, 5 años se pasan volando. El tiempo de universidad, que en alguna época duraba 5 años, hoy dura un poco menos, pasa volando. Ojo, esto también algunos lo adjudican a la dopamina. La dopamina es fuerte cuando somos más jóvenes y se va disminuyendo a medida de la edad. Entonces los viejitos dicen, por ejemplo, el tiempo pasa volando, pero porque ya tienen un poquito menos de dopamina. Espero haber sido muy claro en los asuntos. Quedo atento a cualquier duda que tengan. ¿Sí? Ojo, algo similar sucede también en espacio. Cuando el espacio es muy grande, el tiempo se pasa de una manera diferente a cuando el espacio es más pequeño, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué suele suceder? ¿Qué suele suceder? Que cuando más grande es el ambiente, el tiempo pasa más rápido. Cuando más pequeño es el ambiente, mayor es la duración aparente. Y esto es curioso, y esto lo van a encontrar también en las fobias, en la claustrofobia, en estar encerrado, el tiempo que pasa una persona encerrada se le parece eterno. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en las cárceles y demás. Listo. Vuelvo a decirles, quedo a la orden también si hay dudas en esto. Un abrazo para todos los que vean este video y recuerden que estamos para servirles en todos los procesos que necesiten.